Cuarto domingo del tiempo ordinario. El evangelio que vamos a reflexionar es Marcos capítulo 1, versículos 21 al 28. Podríamos titular esta enseñanza como Liberación del endemoniado en la sinagoga de Cafarnaúm. Escuchemos el evangelio. Entraron en Cafarnaúm y cuando llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro, que comenzó a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: cállate y sal de ese hombre. El espíritu lo sacudió violentamente y dando un gran alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad. Da órdenes a los espíritus impuros y todos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. Hasta aquí el Evangelio. Marcos nos relata que después del anuncio del reinado de Dios y del encuentro y vocación de los primeros discípulos, Jesús y estos entran en la ciudad de Cafarnaúm. Y el sábado va a la sinagoga. Aún puede verse en los restos de una sinagoga no anterior al siglo II o los primeros años del siglo III. Seguramente esta pudo sustituir un edificio anterior y que este sea en el que acontece lo que hoy se nos narra. Jesús en la sinagoga se pone a enseñar. El tema del ministerio doctrinal, de la enseñanza de Jesús, es algo muy importante en el Evangelio de Marcos. No nos dice cuál fue el tema de la enseñanza de Jesús, pero, teniendo en cuenta lo que nos dijo anteriormente, es de seguro que su tema haya sido el reinado de Dios. Por otro lado, este es el gran tema de Jesús. Y de allí la reacción de este hombre, que nos hace colegir que tal fue la enseñanza de Jesús. Lo que sí nos dice es cómo reaccionaron las personas que estaban allí. En efecto, se produce en ellos, ante la enseñanza de Jesús, algo maravilloso que Marcos describe como quedaron asombrados, estupefactos. El motivo es que Jesús les enseñaba con autoridad y no como los doctores de la ley. Con autoridad, es decir, con libertad y poder, en contraste con la enseñanza de los doctores, de los escribas, etc. Con estas palabras, autoridad, Marcos nos quiere decir que Jesús enseñaba con absoluta libertad. Una libertad nunca antes escuchada, lo que hace descubrir a los oyentes que se encuentran en la sinagoga que este hombre es un hombre absolutamente libre y que con su enseñanza les invita y nos invita a todos a esa misma libertad. Y por otro lado, que esto producía en ellos, dice Marcos, una certeza directa e interna, basada en un profundo sentido de la inspiración divina. Esto daba a la certeza interna, directa, esta certeza moral, de que sus palabras eran verdaderas. Jesús aprovechó muchas veces al comienzo de su ministerio el predicar en las sinagogas. Lo mismo hacía Pablo.
donde se reunía el pueblo para orar, escuchar las enseñanzas de los profetas, alabar a Dios. Todas las ciudades y pueblos tenían sus sinagogas. El presidente de la sinagoga podía invitar no solo a los escribas y a los ancianos, sino también a cualquier miembro de la asamblea para que explicase la ley, los profetas y enseñase. Ahora, Marcos nos describe propiamente la narración. Nos dice Marcos que había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar: ¿qué quieres de nosotros? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Lo que Marcos nos está describiendo es el efecto que produjo en este hombre la enseñanza de Jesús, mientras que en la mayoría produce admiración, estupefacción, en este produce un rechazo violento, tiene miedo, se encuentra en peligro. Este hombre es la muestra representativa del rechazo y la virulencia que en muchos niveles de la sociedad producía y sigue produciendo la predicación de Jesús. En concreto, el tema del reinado de Dios, es decir, de la liberación de toda opresión, tanto política, económica, religiosa y cultural, pero más profundamente de la causa de esa opresión, del pecado. Y la transformación progresiva, pero definitiva, de la cultura, de la historia, porque Jesús ya entró en la historia. Acuérdense, el tiempo se ha cumplido. Por lo tanto, toda la historia humana va caminando hacia la plenitud de la voluntad del designio salvífico de Dios que Jesús hace presente con su palabra, su persona, sus signos, su muerte y resurrección. Todos y cada uno caminan desde ahora hacia una humanidad cada vez más posible y más fraterna, cuya centralidad está basada en la persona humana. No nos olvidemos, el centro, el núcleo fundamental es siempre la persona humana. Recordemos que para esto acontezca, Jesús nos dijo, no se trata de algo mágico, nos dijo claramente, el tiempo se ha cumplido. Por lo tanto, lo que debemos hacer, nos dice Jesús, es convertirnos, cambio de mentalidad, arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras malas acciones y creer que el reinado de Dios está al alcance de la mano. Creer en la buena noticia, creer en Jesús y en su palabra. Y luego tener la decisión, el coraje de seguir a Jesús, dejándolo todo, para poner nuestra existencia al servicio de la liberación, de la salvación de todo hombre y de toda mujer. Como dijo Jesús, yo te haré pescador de hombres. Liberar a los hombres de la muerte para llevarlos a la vida. Este mensaje, ayer y hoy, es resistido violentamente. Muchos, no solo personas, sino también estructuras, están poseídas del espíritu impuro. Este espíritu que es impuro porque degrada la condición humana, tanto en el que lo posee como aquellos que son objetos del padecimiento de quien posee este espíritu impuro. Este espíritu impuro es el espíritu de lo antidivino y por lo mismo de lo antihumano. Al decir de San Ignacio en los ejercicios espirituales, es estar poseído del enemigo de humana natura, dado que todo lo que de una u otra manera atenta a la persona humana
atenta contra Dios. Y viceversa, todo lo que atenta contra Dios atenta contra la persona humana, no lo olvidemos. Es el espíritu que subyace en toda ideología, sea esta la ideología del poder, del dinero, de la técnica, de la ciencia, de la economía, de la política partidaria, hasta de la religión, que deforma, que estrecha la mirada, que se concentra solamente en un aspecto de la realidad, enceguece, obnubila la inteligencia, nos fanatiza y, como nos genera miedo, hace que violentamente destruyamos todo lo que no coincide con la ideología que nos posee. Este hombre es el representante de tantos sistemas y personas que generan injusticia, hambre, dolor, masacres, exclusión, campos de concentración, pobreza, degradación, esclavitud, guerras, etc. La ideología lleva al odio ante quien piensa distinto. Tengo que eliminarlo porque me cuestiona. La ideología siempre nos separa, nos enfrenta, genera muros infranqueables. He aquí la impureza. No se trata de una impureza legal, ritual, sino más profunda. Es la impureza que nace, como dice Jesús, del corazón del hombre. De ese núcleo fundamental que representa en la Biblia el corazón. Ese núcleo fundamental que es el núcleo de nuestras decisiones, de nuestras opciones. Es el núcleo de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. De hecho, este hombre está en la sinagoga, por lo que no tiene una impureza legal, que la ley de Moisés excluía del culto. Él está en el culto. Podríamos decir que se considera una persona religiosa. No tiene problemas. Y que lo que piensa y obra está sacralizado. ¡Qué peligroso esto! Ahora entendemos las preguntas de este hombre que habla corporativamente. Miren lo que dice. ¿Qué quieres corporativamente? ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Ha captado muy bien el mensaje y la persona de Jesús. Descubre que Jesús es un hombre de Dios. Y ha captado muy bien el mensaje que trae. No se trata de una pregunta, sino de un desafío. ¿Por qué te metes con nosotros? Este hombre es consciente de la amenaza que supone la persona y la enseñanza de Jesús, igual que lo son hoy muchos. Jesús intima no a la persona. Vean bien, ella siempre es el objeto de la ternura de Dios, de la ternura de Jesús, de su amor, porque para ella ha venido y para ella va a entregar la vida para toda persona humana, sino que lo que increpa, lo que intima es al espíritu inmundo y le manda que salga de aquel a quien ha poseído. Dice el texto, pero Jesús lo increpó. ¿A quién? Al espíritu inmundo, diciéndole, cállate y sal de ese hombre. La palabra de Jesús muestra por un lado su profunda indignación por lo que el mal puede, cuando le abrimos el corazón, hacer en las personas. Cuando éstas se dejan seducir, se dejan engañar y asumen los criterios del mal, los pensamientos, y obran en consecuencia, creyendo que están obrando el bien. Este es el drama, generando relaciones e instituciones y estructuras de pecado.
sigue ahora la descripción del efecto exorcizante de las palabras de Jesús. El espíritu impuro, dice Marcos, lo sacudió violentamente y dando un gran alarido salió de ese hombre. Así como para entrar en la conciencia humana, es decir, en el núcleo más profundo del corazón, donde se juegan las decisiones, lo hace siempre seduciéndonos, engañándonos, como dice Pablo, como ángel de luz. El mismo Jesús dice, tengan cuidado, porque es seductor, mentiroso y lleva a la muerte. San Ignacio dirá, bajo razón de bien. Su derrota ahora es violenta, pero finalmente salió del hombre. Qué gran esperanza nos abre. La última palabra no es del mal, sino de Dios. Ante toda forma de mal, no tengamos miedo. La última palabra es de Dios. Ante lo visto, los asistentes al culto de la sinagoga reaccionan impresionados, asombrados. Este asombro se debe a que Jesús, con su palabra, con su enseñanza, expulsa a los espíritus impuros. Ayer y hoy libera al hombre del engaño, de la mentira, lo libera de esa fuerza maligna, misteriosa, que obra en el corazón de los hombres cuando le abrimos el corazón y que por lo tanto obra en la historia, en la cultura. Admiración y asombro ante el sentido de lo luminoso y sobrenatural producido por la personalidad de Jesús. Dice Marcos, todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad, da órdenes a los espíritus impuros y estos le obedecen. Esta manera nueva de enseñar, llena de autoridad, se refiere a la cualidad de su enseñanza y no a lo nuevo como novedoso, como lo moderno, como lo actual, como lo que se adecua a lo que estamos viviendo ahora, sino que se refiere a la cualidad y no al sentido temporal. Lo que produce, por lo tanto, es asombro. Quiera Dios que lo produzca hoy y siempre en nosotros. Es la fuerza liberadora y sanadora de la palabra de Jesús, del Evangelio, de la alegría gozosa que tenemos que tener cuando anunciamos el Evangelio y de la autoridad, de la libertad que nos otorga la palabra de Dios, el Evangelio, y que nos ayuda a pensar libremente, que nos promueve como personas, que nos dignifica y nos libera del mal. Jesús nos enseñó a que cuando nos dirijamos en la oración a nuestro Abba, le digamos, Padre nuestro, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Vamos a pensar en este texto, reflexionarlo, meditarlo, que tiene una profunda, como todo el Evangelio, una profunda dimensión de actualidad. Que con su divino Hijo les bendiga la Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que pasen un feliz domingo. Dios y la Virgen les bendiga a todos.